Pocos nombres resuenan con la fuerza de una espada desenvainada. En una era de fe inquebrantable y conflictos brutales, surgió una figura cuya leyenda se forjaría en los campos de batalla de Tierra Santa y en las cortes de Europa. No era solo un rey, sino la encarnación misma de la caballería, un estratega militar sin igual y un poeta de espíritu indomable. Fue el monarca que desafió a los más grandes imperios, el hombre que lideró a los cruzados a la gloria y la derrota, y el hijo que se enfrentó a su propio padre por el poder. Su nombre, sinónimo de valor y crueldad, de honor y ambición, ha perdurado a través de los siglos, inspirando a generaciones. Hoy, desenterraremos la historia real, más allá del mito, de Ricardo I, el rey que el mundo conoció como Ricardo Corazón de León. Prepárate para un viaje al corazón de la Edad Media, donde la lealtad se ponía a prueba y la historia se escribía con sangre y acero. Pero antes, recuerda suscribirte a nuestro canal para apoyar nuestro contenido y regálanos un like. Ahora sí, comenzamos. En los anales de la historia, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Ricardo. Un rey, un guerrero, una leyenda. ¿Fue un héroe o un tirano? ¿Un cruzado piadoso o un aventurero sediento de gloria? Su historia es la de un hombre forjado en el crisol de la ambición, el conflicto y la fe. Prepárense para adentrarse en la vida de Ricardo Corazón de León. Nacido en una era de reyes y cruzadas, Ricardo I de Inglaterra, más conocido como Ricardo Corazón de León, no fue solo un monarca. Fue el epítome del caballero medieval, una figura que cabalgó por los campos de batalla de Europa y Tierra Santa, dejando a su paso un legado imborrable. Para entender a Ricardo, primero debemos comprender el mundo que lo vio nacer. El siglo XII, una época de profundos cambios, donde el poder no solo residía en la espada, sino también en las intrigas cortesanas y los lazos de sangre. Ricardo fue hijo de dos de las figuras más poderosas de su tiempo, Enrique II de Inglaterra, el forjador del vasto imperio angevino, y Leonor de Aquitania, una de las mujeres más influyentes y enigmáticas de la Edad Media. Creció en medio de la opulencia y la cultura de la corte de Aquitania, bajo la tutela de su madre, una mecenas de las artes. Se decía que Ricardo no hablaba inglés, sino francés y occitano, el idioma de los trovadores. Esto nos da una pista sobre su personalidad. No era el rudo señor feudal inglés, sino un príncipe con una educación refinada, amante de la poesía y la música, habilidades que a menudo quedan eclipsadas por su fama de guerrero. Sin embargo, la vida de Ricardo no fue un idilio. La relación con su padre fue una tormenta constante. Enrique II, un rey formidable pero autoritario, se enfrentó a sus propios hijos en una serie de rebeliones sangrientas. Ricardo, junto a sus hermanos, se levantó en armas contra su progenitor en múltiples ocasiones, una lucha de poder que definió sus años de juventud y forjó su carácter indomable. Antes de ser rey, Ricardo ya era un señor de la guerra temido. En Poitou y Aquitania, demostró su astucia militar y su ferocidad en el campo de batalla, sofocando revueltas y expandiendo su influencia. Su reputación como estratega y líder audaz crecía con cada victoria. Tras años de conflicto y la trágica muerte de sus hermanos, Ricardo finalmente ascendió al trono de Inglaterra en 1189, a la muerte de su padre. Pero su mirada no estaba puesta en los salones de Westminster, sino en un horizonte lejano, bañado por el sol del oriente. La noticia de la caída de Jerusalén a manos de Saladino, el gran sultán ayubí, había conmocionado a Europa. El llamado a la Tercera Cruzada resonó en cada rincón del continente. Y Ricardo, el guerrero, el cruzado en potencia, respondió con una determinación inquebrantable. La Tercera Cruzada fue una empresa monumental, un viaje épico que llevó a Ricardo a través de Europa, Sicilia,
Chipre y finalmente, las costas de Tierra Santa. En el camino, demostró su diplomacia y su brutalidad, consolidando su poder y asegurando los recursos para la vasta empresa. Su llegada a Acre fue un punto de inflexión. Lideró personalmente el asedio, mostrando una valentía legendaria. Se decía que luchaba con una ferocidad inaudita, siempre al frente de sus hombres, inspirándolos con su coraje. La caída de Acre fue un triunfo rotundo para los cruzados, pero también un episodio sombrío, marcado por la masacre de miles de prisioneros musulmanes por orden de Ricardo, una decisión que aún hoy genera debate. Pero fue en la batalla de Arsuf donde Ricardo cimentó su leyenda. Contra todo pronóstico, y enfrentándose a un ejército mucho más numeroso bajo el mando de Saladino, Ricardo demostró su maestría táctica. Su disciplina férrea y su caballería pesada lograron una victoria decisiva, rompiendo la invencibilidad de Saladino y abriendo el camino hacia Jaffa. A pesar de ser enemigos acérrimos en el campo de batalla, entre Ricardo y Saladino surgió un respeto mutuo, casi una admiración. Intercambiaron regalos, incluso medicinas, y se dice que Saladino llegó a enviar fruta fresca a Ricardo cuando estaba enfermo. Aunque Ricardo no logró retomar Jerusalén, el corazón de la Tierra Santa, firmó una tregua crucial con Saladino que permitió a los peregrinos cristianos el acceso a la ciudad. Un logro diplomático significativo, aunque agridulce para un cruzado. El camino de regreso a casa fue tan peligroso como la cruzada misma. Tras una tormenta en el Mediterráneo, Ricardo se vio obligado a desembarcar en el Adriático. Disfrazado, intentó cruzar Europa, pero fue reconocido y capturado por Leopoldo V de Austria, a quien había insultado durante la cruzada. Entregado al emperador Enrique VI, Ricardo pasó más de un año en cautiverio. Durante su cautiverio, florecieron las leyendas. La más famosa es la del trovador Blondel, quien supuestamente recorrió Europa cantando las canciones que solo Ricardo conocía, hasta que escuchó la respuesta de su rey desde la ventana de su prisión. Una historia que, aunque romántica, probablemente es apócrifa, pero que ilustra la profunda admiración que Ricardo inspiraba. El rescate exigido por el emperador fue astronómico, 150.000 marcos de plata, una suma colosal que llevó a Inglaterra al borde de la bancarrota. Pero la lealtad hacia Ricardo era inmensa. Se impusieron impuestos extraordinarios, la Iglesia contribuyó, e incluso se fundieron objetos de valor. El corazón de león de sus súbditos latía al unísono con el suyo. Liberado en 1194, Ricardo regresó aclamado como un héroe. Sin embargo, su tiempo en Inglaterra fue breve. La mayor parte de su reinado la pasó luchando en Francia contra su eterno rival, Felipe II Augusto, defendiendo sus posesiones angevinas. Construyó fortalezas, como el magnífico Château Gaillard, una maravilla de la ingeniería militar de la época, símbolo de su implacable voluntad. La vida de Ricardo, tan llena de batallas, terminó de una manera que honra su legado de guerrero. En 1199, durante el asedio de una fortaleza menor en Chalus-Chabrol, fue alcanzado por una flecha. Una herida aparentemente menor, pero que se infectó, llevándose la vida del gran rey a los 41 años. Sus últimas palabras, según la leyenda, fueron de perdón para el arquero que lo hirió. Sus restos fueron divididos. Su corazón se encuentra en Rouen, sus entrañas en Chalus y el resto de su cuerpo en la abadía de Fontevraud, junto a sus padres. Un final fragmentado para un rey que vivió una vida tan intensa y dispersa. ¿Cuál es el legado de Ricardo Corazón de León? Fue un estratega militar brillante, un líder carismático que inspiró a sus hombres a hazañas imposibles. Su valentía era innegable, su ferocidad en la batalla, legendaria.
Pero también fue un rey ausente para Inglaterra, un monarca que pasó la mayor parte de su reinado fuera de sus fronteras, concentrado en sus vastas posesiones en Francia y en la Tierra Santa. Su leyenda perdura: el caballero ideal, el cruzado piadoso, el rey valiente. Un nombre que evoca la fuerza, el honor y la aventura de una era pasada. Ricardo Corazón de León. Un rey cuya vida fue una constante batalla, cuyo rugido resonó desde los campos de Aquitania hasta las murallas de Acre. Un hombre que, a pesar de sus contradicciones, se convirtió en el arquetipo del caballero medieval, el héroe idealizado de un tiempo de fe y acero. Su historia nos recuerda que, a veces, la verdad es tan épica como la propia leyenda. ¿Qué piensas de Ricardo Corazón de León? ¿Fue un héroe o un tirano? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides darle a like y suscribirte para más historias épicas del pasado. ¡Hasta la próxima!